Según la actividad acá, el primer ejercicio es el convertidor de temperatura. Básicamente lo que está ahí es como un pseudocódigo, las instrucciones que tienen que hacer, que es solicitar al usuario la temperatura y posteriormente hacer la ejecución o el cálculo de lo que se pide, ¿no? Entonces, voy a hacer mi archivo aquí en Python primero, los voy a hacer en Python. Sí, entonces voy a hacer la temperatura, ¿no? Entonces, con input, si recuerdan, podemos pedir mensajes, pueden pedir información y obviamente ahí mismo mostrar un mensaje, ¿no? Ingresa la temperatura. Y sabemos que todo lo que nos regresa input es un string. Entonces, por ende, la temperatura la tenemos que convertir. Y lo voy a hacer que sea un flotante. Porque la operación, muy probable al ser una división, me regrese decimal. ¿Okay? Voy a hacer más grande la pantalla. Si hay alguna duda, ahí me pueden interrumpir y ya solucionamos la duda, ¿no? Entonces ya tengo la temperatura en un valor numérico y hay que convertirlo a grados Fahrenheit, ¿no? Entonces voy a poner F, va a ser igual a la fórmula que no me la sé, que es este de aquí, convertir los grados centígrados, multiplicarlos por esta división y sumarle 32, ¿no? Entonces mi temperatura, porque es 9/5, todo esto lo encerramos en paréntesis para que lo haga y le sumamos el 32. Entonces podemos imprimir el resultado de la conversión. Voy a poner F es igual al resultado de la conversión. Voy a ver si funciona, porque puede pasar que por ahí no me esté convirtiendo bien a flotante, ocurra algo. O sea, voy a ponerle que estamos 24 y ahí está el resultado de la conversión, ¿no? 75.2 grados Fahrenheit. ¿Duda o pregunta con esta conversión? Para que no salga como junto todo, puedo ponerle aquí 2 puntos y un espacio. El siguiente es el convertidor de moneda, muy parecido al anterior. Necesitamos capturar cuántos dólares son y definir una tasa de conversión. Ahorita la buscamos ahí en Google, que nos diga cuánto vale $1 en pesos y realizar esa operación. Entonces, si busco en Google $1 a pesos mexicanos, dice que está a 17.60. Ok, un dólar. Voy a hacer otro archivo, poner $.py. Entonces voy a capturar dólares, ¿no? Voy a pedir al usuario que introduzca una cantidad de dólares para convertirlos a su representación en pesos. Sabemos que los dólares es un valor numérico, entonces hay que convertirlos. Ya tenemos su representación numérica, es decir, siempre va a ser un número entero, 1, 2, 3, 4, 5, no va a haber decimales. Y defino aquí mi tasa de conversión, o tasa a pesos, le voy a poner tasa de pesos, 17.6, ¿no? Según lo que viene acá. Eso es lo que vale $1, ¿no? Entonces, ¿cuántos pesos tengo? Pues sería
los dólares que el usuario escribió multiplicado por esa tasa de conversión que tenemos. Entonces, si el usuario ingresa $1, pues nos va a imprimir 17.6, o sea, el resultado 17.6, ¿no? Si imprimimos, sería algo así. Los dólares, y podemos imprimir una flechita como de conversión a pesos para que sea el resultado de la conversión. $1, la flechita, tantos pesos son. Lo voy a correr. Entonces voy a ponerle $1 para comprobar como el caso base. Y ahí está, 17.6 pesos, ¿no? Lo que podré hacer aquí es, quisiera ponerle el signo, pesos que puede ser un entero o un flotante, convertirlo a string y concatenarle el signo de pesos, para que aparezca la denominación, ¿no? Lo voy a volver a ejecutar. Voy a ponerle $5, es igual a 88 pesos. ¿Alguna duda o pregunta con este ejercicio? El CTR, convertir el valor numérico de pesos a un string para poderle concatenar. Como esto también es un string, esto tiene que ser un string. Es el más lo que hace el junta o los pega las cadenas, ¿no? El otro ejercicio, no sé si es el de las calificaciones, el promedio de calificaciones, dice ahí ingresar 3 calificaciones. Siempre en este caso serían pues esas 3 calificaciones y calcular el promedio de esas calificaciones. Entonces sería sumar como esas 3 variables y el resultado dividirlo entre 3 para que nos dé como el promedio, ¿no? Entonces voy a poner aquí promedio.py y por cada calificación pues habrá que crear una variable. Entonces voy a poner cal1 calificación 1, 2 puntos para que el usuario lo introduzca. Aquí en Visual, como voy a utilizar como la misma estructura para pedir la información, no sé si ya se los había dicho, para repetir o duplicar la línea, es con Alt Shift y la tecla hacia abajo, se duplica la salida. Entonces si le doy otra vez, ya tengo 3 líneas duplicadas. O lo mismo que sería seleccionar, copiar y volver a pegar. Sí. Entonces ya nada más cambio el nombre de las variables. Esta es la calificación 2 y el mensaje también va a ser 2. Calificación 3 y calificación 3. ¿Okay? Y sabemos, de nuevo, les recuerdo, todo lo de input son strings, entonces necesito hacer sus conversiones. Ya que los capturo, los voy a convertir. Entonces la calificación 1 va a ser igual, voy a ponerle flotante. No, las calificaciones en la universidad son enteros, ¿no? No hay flotantes. El promedio sí es un flotante. Entonces los voy a convertir a entero. La calificación 1. Y de igual manera, como lo voy a repetir, es un mismo, lo puedo duplicar y cambiar únicamente donde cambia el nombre de la variable. ¿Okay? Entonces sí ya tengo como separado mi código en secciones, donde pido información, después donde hago las conversiones necesarias para poder utilizar las variables, y después la sección donde proceso esa información. ¿Cuál sería el proceso de la información? Donde calculo primero la suma y después el promedio. Entonces la suma de las calificaciones es sumar cada una individualmente. Y la calificación 3.
Los espacios que hay ahí no son necesarios, todo puede estar junto, pero visualmente no se ve como toda una palabra, toda junta o pegada, ¿no? Entonces, hago la suma y después el promedio es igual a la suma sobre esas tres calificaciones. Ya que procesé la información o hice los cálculos, muestro como el resultado, ¿no? Con un print, promedio, 2 puntos, el promedio que fue calculado. Lo voy a correr nada más para validar que no haya ahí algún error de sintaxis. Entonces, calificación 1.90, la otra 80 y la otra 95. Entonces, el promedio 88.33. ¿Una duda, pregunta con este ejercicio? Y ahorita los hacemos en C para que vean como la contraparte y si hay también alguna duda ahí. El otro ejercicio es la calculadora de edad, que es introducir el año de nacimiento y pues, decirle como cuántos años tiene, que va a restar el año actual con el año de nacimiento, ¿no? Entonces voy a crear ese script que se llame edad.py. Sí. ¿Qué necesitamos? Pues primero capturar la edad. Capturamos, después convertimos. Y una vez convertimos, hacemos como el procesamiento. No, más bien pide el año, ¿no? Voy a poner year. Y es año de nacimiento. Okay. Sí. ¿Cómo se abre la terminal? Control J. Pedimos el año de nacimiento, convertimos el año de nacimiento y la edad va a ser igual al año actual menos el año en el que nació el usuario. Por último, imprimimos la edad. Lo voy a correr. Yo nací en el 85. 38. Ya si el usuario pone un año mayor al 2023, pues ya. Es un viajante del futuro. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? Para ahora pasar estos a C. Que vean la diferencia como es el otro lenguaje. Entonces el primero que hicimos fue el de temperatura, convertirla a grados centígrados a Fahrenheit. Le voy a poner el mismo nombre, nada más la extensión es .c. Y si recuerdan en C,
pues necesitamos incluir el stdio.h y voy a definir como la estructura básica de un programa en C, que tiene el include y su main. Y pues ahí dentro del main habrá que hacer lo que nos pide. ¿Qué nos pide? La temperatura. Entonces en C existe el tipo dato float para los decimales, que va a ser la temperatura en grados centígrados. Después, mostrar un mensaje. Con printf podemos decirle al usuario que ingrese la temperatura y que haga un salto de línea. Ya vimos el printf, no me acuerdo si vimos otro que es el puts, que es como el print, se llama puts, que es put string, la S es de string, que es un string, pues es lo que está entre comillas. Y por default imprime y hace un salto de línea. ¿Sí? Entonces, el puts nada más me sirve como para mostrar mensajes. El printf me sirve para mostrar un mensaje y variables que van incluidos en el mensaje. Y ahorita lo vamos a utilizar. ¿Cómo leemos de la terminal? Con scanf. Scanf, por ciento, ¿qué es lo que vamos a leer? Un flotante. Entonces el por ciento F es para leer un flotante. El por ciento I ya lo usamos para leer enteros. Está el por ciento C, que es para leer caracteres, ¿no? Y el scanf necesita, puse aquí entre comillas, la comilla nada más va, primer parte es qué es lo que vamos a leer y dónde lo vamos a guardar el resultado. ¿Okay? Aquí en el scanf, aquí un punto y coma arriba, ese ampersand que ustedes ven ahí, el ampersand me refiero a esta I, o a este AND también se le conoce, es la dirección de memoria donde está la variable temp. En C podemos acceder a las variables directamente desde su dirección de memoria. Es como la ventaja que tiene C. Con Python no podemos hacer eso porque es un lenguaje de más alto nivel donde no podemos como acceder directamente a la dirección, ¿no? Punto y coma. Definimos nuestras variables, mostramos mensaje, capturamos y hay que hacer el procesamiento. ¿Cuál sería el procesamiento? Pues los grados Fahrenheit. Entonces podemos definir otro flotante para guardar los grados Fahrenheit, o poner far, va a ser igual a la fórmula que ya teníamos, que es multiplicar la temperatura por 9/5 más 32. Es la fórmula para convertir. Por último, ahora sí, podemos utilizar el printf para imprimir los grados Fahrenheit. Voy a poner F, dos puntos, que vamos a imprimir un flotante. ¿Dónde está ese flotante? En la variable Far. Lo voy a compilar aquí en la misma terminal. Recuerdan con gcc, .c, ¿cuál es la temperatura? 25 grados. Ya está. Conversión es 77.000. ¿Dudas con este lenguaje C? Después del de temperatura sigue el del dólar.
Entonces, $.0. Punto H. Entonces, definimos un entero para guardar los dólares que el usuario va a ingresar. Aquí sí voy a utilizar un printf. Y voy a leer los dólares, que es un entero, y lo vamos a guardar en la variable dólares. ¿Cuál es mi factor de conversión? Quedamos que es 17.60. En C podemos definir algo que se llama variables globales, es decir, que puedan existir en todo el programa. Y se declaran así. Define, voy a poner tasa. ¿Qué valor tiene la tasa? 17.60. Entonces, esa definición o ese archivo, esa variable tasa en mayúsculas, siempre va a tener ese valor de 17.60. Entonces, la conversión o el resultado va a ser, puede ser tentativamente un flotante, los pesos, que es la cantidad de dólares por la tasa que tenemos definida ahí con 17.60. Entonces imprimimos que sería la cantidad de dólares por un flotante que serían los pesos. Lo que está entre comillas como mi formato. Voy a imprimir como entero cuántos dólares, una flechita y después la cantidad de pesos junto con el símbolo de dólar o de peso ahí, ¿no? Entonces, dólares, coma, pesos. Y aquí algo interesante es que este primer, vamos con el puntero, este primer por ciento ahí hace referencia a esta primer variable. Este segundo por ciento algo, que en este caso es un por ciento flotante, hace referencia al valor que está acá. Entonces, en el orden en el que van, es como los tenemos que pasar ahí en el print. Lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. $.c. ¿Cuántos dólares? No sé, $3 es igual a 52.79 pesos. Dudas, preguntas con con lo que está ahí. Si no, para pasar del promedio. Esto lo tienes que configurar. ¿En qué luz deben ustedes? ¿En el Dropbox? Puede ser. Tienes que puedes hacerlo en el Dropbox, pero si quieres anótalos y lo pasan. Siguiente. Del dólar sigue el del promedio. Promedio.c. El main. El return 0.
Son 3 calificaciones, así como las creamos en Python, aquí también hay que crearlas. Lo podemos hacer en una sola línea o cada variable en una línea diferente para que quede algo así. Cada calificación o cada variable en una línea. A veces es más legible verlo así, pero ya es cuestión como de gustos, ¿no? Mis 3 calificaciones y por ende hay que pedirle cada una de esas 3 calificaciones. Printf, calificación 1 y leemos la calificación 1 que es un entero. ¿Y dónde guardamos? En la variable cal1. Entonces, esto mismo, si lo selecciono, lo puedo duplicar con Alt-Shift, la tecla hacia abajo, para capturar las otras 2 calificaciones. Entonces, calificación 2 y cambiamos también la variable. Calificación 3 y cambiamos también la variable. Ya están capturadas las 3 calificaciones. Ahora sí a calcular el promedio, que sería cal 1 más cal 2 más cal 3, todo eso sobre 3. En Python lo hice separado, no hay ningún problema. Aquí en C, pues para yo armar una variable, pues en la misma lo puedo, ¿no? Y ya imprimimos el resultado. Printf, promedio, va a ser un flotante. ¿Dónde está ese flotante? En la variable promedio. Ya termina el programa. Una duda, pregunta con la captura de calificaciones y el cálculo del promedio. Lo voy a compilar y correr nada más para verificar que funciona. Entonces es promedio.c. 90, 80, 95. Ya está. El promedio es 88. El siguiente programa, que ya sería como el último que tendré que realizar, es el de la edad. Edad.c. Club exterior. ¿Y qué necesitamos? El año. Voy a poner igual year, porque no puedo poner una año. Pedimos el año de nacimiento y leemos el año con %i. ¿Dónde guardamos el año? En la variable year. Entonces la edad es igual al año actual menos el año que el usuario escribió, que fue capturado. Por último imprimimos la edad, es un entero, está en la variable edad. Me falta un punto y coma acá. Lo voy a compilar. Y lo ejecutamos igual. Año de nacimiento del 85. Y está el resultado, 38.
dudas, preguntas con la actividad. Si no, queremos otro proyecto donde vamos a empezar a ver las condicionales. Que no se pónganle a la carpeta o al proyecto condiciones, que van a ser condiciones simples. Y vamos a hacer unos pequeños ejercicios de cómo utilizar las condiciones simples. Entonces, nueva ventana. Condiciones-simples. Se le va a poner a mi proyecto. Voy a crear un main.py donde vamos a probar varias cosas. Entonces la estructura de las condiciones simples es la siguiente. Lo voy a poner como el pseudocódigo, que es pues, lenguaje natural. Si poner una condición o un enunciado es verdadero, entonces, voy a poner aquí, hacemos algo. Si algo se cumple, hacemos algo. Si no, caso contrario, entonces, poner aquí, hacemos otra cosa. Entonces es como una pareja. No siempre hay ese si no. Puede haber condiciones simples que nomás es la pura condición. Si esto es verdadero, hago algo. Si no, puede ser que no haga nada o simplemente hacer algo con ese sí. Un ejemplo simple. En Python existe otro tipo de datos que son los datos booleanos, verdadero o falso. Entonces, si, if, el enunciado es verdadero, true, es una palabra reservada que significa es verdadero. Entonces, vienen los dos puntos. Y si le dan enter en Python, van a ver que hay una sangría. Eso quiere decir que todo lo que está dentro de esa sangría hacemos algo con este verdadero. ¿Qué vamos a hacer? Pues un print, nada más que me diga, es verdadero. O esto, para aprendernos el significado. Si no es verdadero, es un else. Igual, entonces le damos enter y nos coloca de nuevo una sangría. Si no es verdadero, entonces es false. Y aquí el mismo editor nos pone la parte falsa como sombreado, porque nunca va a entrar ahí, porque el true siempre es verdadero. Entonces, cada vez que lo corran, siempre va a entrar ahí. Siempre. Entonces, las condiciones o los if-else
o más bien los if, funcionan con comparadores lógicos, que ahorita los vamos a ver, que es si es igual, si es mayor o mayor igual, o menor igual, o si un resultado es igual al resultado esperado, que es una comparación básicamente lógica, ¿no? Duda como con la estructura de la condición simple, que sería un if-else. Vamos creando otro archivo como para ir haciendo más cosas. Un main2.py, como para llevar un orden. Y vamos creando un ejemplo clásico que es pedirle al usuario la edad, y si es mayor que 18 años, podemos decir, ya puedes votar. Si no es mayor que 18 años, quiere decir que es menor, que tiene entre 0 o 17 años, pues no puede ejercer su derecho del voto, ¿no? Entonces, capturamos la edad. Y como la edad es un valor numérico que necesitamos validar con algo, hay que convertirlo. Entonces, si esa edad que es un valor numérico es mayor, igual que 18, es decir, si el usuario tiene 18 años, 19, 20, hasta donde se terminen los números, quiere decir que ya puedes votar. El caso contrario, es decir, si tiene 17, 16, hasta 0 o menos que 0, aún no puedes votar. Ponemos una carita triste si quieren. Acá, algo así. Pueden verlo, metan diferentes edades para que vean que siempre se cumple alguna de las dos condiciones. Abre la carpeta. ¿Dónde está el else acá? Entonces, aquí tu if, o el else está dentro del if, o está afuera. ¿Sí? Sí, aquí en Python es como muy estricto con las sangrías que les genera, entonces deben de respetar esas sangrías. En C, ahorita que lo damos en C, no es tan estricto como lo puede ser Python. ¿Okay? Entonces, para que verifiquen
que, por ejemplo, el print no esté más hacia adentro porque puede dar algún error. Si está hacia adentro con Shift y el tabulador, lo retornan n cantidad de tabulador. ¿Alguna duda con esta condición? Vamos probando otro ejercicio para practicar esto de las condiciones. Entonces creamos el main3.py y lo que vamos a hacer es pedir al usuario un número y decir si ese número es par o impar. En Python voy a abrir aquí la terminal como para hacerla más grande. Hay un operador que se llama módulo. Voy a abrir el intérprete nada más para mostrarles como el operador. Por ejemplo, 10 que es un número, el operador módulo es el porcentaje. Es decir, si yo lo divido entre 2, ¿cuánto es su residuo? 0. Eso quiere decir que es un número par. Todos los números divididos entre 2 y su residuo es 0 es un número par. Entonces, si pongo, no sé, 5, que no es un número par, que me dé el residuo con el porcentaje, pues me va a dar un valor que no es 0. ¿Okay? Entonces, con ese operador podemos saber cuánto es lo que le resta o aparte del residuo de la división. ¿Okay? Entonces, si el número que el usuario ingresa le aplicamos el módulo de 2 y este es igual a 0, quiere decir que ese número es par. Si no es 0, pues es impar. Porque puede ser cualquier otro número, pero no 0. ¿Va? Entonces, regresémonos al main3, creo que se llama. Creo que cerré el visual. Lo vuelvo a abrir. No sé, pues lo tengo acá en otra ventana. Entonces, el número va a ser un número que el usuario va a ingresar. Ingresa un entero. ¿Okay? Entonces, ese número que es un entero, habrá que convertirlo a su representación en valor entero. Si ese número, de hecho, para hacerlo más simple, vamos a hacer la operación. Entonces, la operación es igual a ese número, aplicarle el módulo de 2. Entonces, esa operación es el residuo de la división sobre 2. Si el residuo es doble igual, la doble igual es una comparación, no es una asignación, para que tomen en cuenta eso. Cuando tenemos un igual, es una asignación de derecha a izquierda. El doble igual es una comparación de una aplicación iguales, es decir, el residuo es igual a 0, entonces vamos a imprimir que el número es par. Entonces, print el número, ¿cuál número? El que guardamos en la variable número es par. Si no es igual a 0, según else, u otro, si va a imprimir esto mismo, podemos seleccionar, copiar y pegarlo dentro del else, y en vez de que imprima par, va a ser impar.
pruébenlo, hay un error, un problema me dicen, ya les ayudo. Sí, carbón la terminal, no pasa en otra sección de dedo. Bueno, ya abre, es que te abre la deténlo, vete acá, ábrelo, y vete a ROM. Porque te falta lo más seguro la extensión o abrir la carpeta. ¿Dónde están estos archivos? ¿Dónde están estos archivos? Vete a Open Folder y busca la carpeta donde los tengas guardados. ¿Dónde la creaste? ¿O dónde están estos archivos? Esta es la carpeta. ¿Cómo se llama la carpeta? ¿De acuerdo? Dale cancelar. Responde aquí. Nada más sin darle clic arriba en el nombre del archivo. Entonces lo mejor es crear una carpeta donde tú ahí los vayas guardando para que sepas dónde están. Regresate de acá al otro archivo. Cámbiate acá. Dale clic al otro. Así también está el usuario. Entonces pues busca esa carpeta y abre la carpeta del otro. Está sin tu usuario y aquí deberían estar empezando esta carpeta. Así ya dale seleccionar. Bueno, no son los archivos. Así abres la carpeta. Vete a disco. Usuario. El usuario ahí es usuario y le van a poner su archivo. No lo abras, más bien cópialo. Seleccionalos, ¿cuáles son? Copia uno, ¿cuál es el que estabas trabajando ahorita? Vete al escritorio para hacerlo más. Entonces crea una carpeta ahí. Pone comisión. Regresate, más bien métete y pega ahí el archivo. Botón derecho. Pegar. Ahora vete a visual. No, topa ahí abajo. Tiene otra forma. Busca la carpeta en tu escritorio. Primero aquí, busca antes de que se escritorio. Provisión, selecciona carpeta. Selecciona y aquí se escribe. Pon un hola mundo. Nomás para ver si aparece el nomás no está escribiendo. Dale clic al editor. Vete acá a las extensiones. Escribe Python. Seleccionala. Desinstala en el driver. Debería aparecer el triángulo. Pruébalo. Parecería ser que todavía está corriendo. Abre la terminal.
está poniendo donde estoy parando. Córrelo. Aquí la 2009. Poniendo. ¿Dudas, preguntas? Vas creando otro archivo parecido a este, otro script, que sería el main4.py. Entonces el módulo lo que hace es dividir por el número que le pongamos ahí, nos regresa el residuo. Entonces si quisiéramos saber si un número es divisible sobre otro número, pues tendríamos que hacer el módulo sobre ese valor, y si nos regresó 0, quiere decir que sí es divisible. Por ejemplo, vamos a ver si un número que escribimos es divisible sobre 3. Entonces pedimos el número, como ya lo tenemos acá, ingreso un entero, cual hacemos la conversión, y hacemos el residuo. Si el número, al hacerle el módulo de 3, o dividirlo sobre 3, el residuo es igual a 0, quiere decir que ese número es divisible entre 3. O si el residuo es igual a 0, quiere decir que el número que capturamos es divisible entre 3. Si no, el número que capturamos no es divisible entre 3. No es divisible. Entonces, si ponemos un 9, pues el 9 sí es divisible entre 3. Si metemos un 5, no es divisible entre 3.
Que ahora les voy a dejar hacer un ejercicio aquí para que lo hagan en menos de 5 minutos, algo muy simple, y capturen dos números, número uno y número 2, y me digan de esos números cuál es el mayor, con las condiciones. Dos números, y cuál es el mayor. No, más bien nomás. Dime cuál es tu apellido y ya para que me digas. ¿Gastón? Ok. No. No, adiós.
Esto un poco la estructura, capturamos los dos números, después los convertimos, igual puede ser que capturen uno y lo conviertan al mismo tiempo, también está correcto. Pues ya tenemos los dos números. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces imprimimos el mensaje. Voy a poner el valor que tiene el número 1 es mayor que el número 2. En caso contrario, pues es esto mismo, nada más que al revés, las variables, por así decirlo. El número 2 es mayor que el número 1. Creo que la función ah, ¿Alguna duda, pregunta con este ejercicio? Voy a convertir estos a C, igual también lo pueden hacer ustedes, para que vean que la estructura es como muy idéntica, nada más que la sintaxis en cómo se crea en C es diferente. Por ejemplo, el primer ejemplo que hicimos del main es probar el true o false, ¿no? Entonces voy a hacer ese main.c. Entonces habrá que incluir el stdio, .h, el main, entonces como la estructura, ¿no? De C. En C, como nativamente, por así decirlo, no tiene el tipo de dato booleano o el bool como true o false. Aquí es con 0 y 1. El 0 es false y el true es 1. ¿Okay? Entonces, en un entero vamos a poder guardar un 0 o un 1. Entonces, por ejemplo, si if es 1, sea verdadero, el entonces sería abrir como las llaves. Dentro de las llaves es qué va a pasar cuando sea verdadero, con este caso. Vamos a imprimir, como es más solo mensaje, podemos utilizar put de nuevo. Es verdadero. Y punto y coma, no se les olvide. Y aquí es muy común poner el else justo donde termina la llave del if.
es falso. Entonces, como el 1 en ese caso siempre va a ser 1, siempre va a ser verdadero, pues nos va a mostrar que es verdadero, ¿no? En la terminal, pues podemos compilar con gcc, el comando, el nombre de nuestro archivo, que en este caso es main.c, y con "-o" ponemos el nombre del ejecutable, que es main.exe, por así decirlo, el ejecutable. De hecho, si abro la terminal, lo voy a mover allá para que alcance a salir más grande. Desktop, le pusimos condiciones simples. Entonces, es más grande. gcc, vamos a compilar el main.c. Y en Windows hay que ponerle la extensión. Aquí no hay ningún problema si le pongo esta extensión. Compila, si no hay error. Si no muestra el mensaje, quiere decir que no hay error. Entonces, si corro el main, pues me imprime ahí el mensaje. ¿Okay? Entonces, si observamos de nuevo, ¿dónde lo dejé? Es importante poner las llaves, porque si no ponemos llaves, únicamente ejecutaría una sola línea. Es decir, si nosotros tuviéramos otro mensaje por acá, es verdadero y no sé, fin del programa, y no tuviéramos llaves, algo así, la condición por default siempre va a ejecutar la primera instrucción que se encuentra. Y la segunda ya no la ejecutaría, pero aquí me muestra un error, porque este else debería de coincidir con un if. Otra cosa es que esto bien podría estar hacia afuera, o sea, todo sin un formato, y seguirá funcionando. En Python, si recuerdan, nos genera una sangría o una indentación que hay que respetar, que nos indica que hay código ahí adentro para ejecutar con esa condición. ¿Okay? Para que recuerden que en Python siempre nos tiene que haber un formato, ese formato que nos da la sangría. ¿Dudas, preguntas con esta como diferencia? Okay. Entonces, vamos a buscar los diagramas de flujo, que a lo mejor ustedes ya lo conocen o ya los han utilizado. Simplemente son como figuras geométricas ya definidas, poner en imágenes, que nos permiten diseñar pequeños programas. Por ejemplo, ahí está uno de la lámpara, no funciona. Y vienen varias condiciones. ¿Está enchufada la lámpara, como viene ahí? No, pues que no, pues hay que enchufar la lámpara, ¿no? Si no, salta otra condición. Si está enchufada la lámpara, ok, ¿cuál es la siguiente condición? Está quemada la ampolleta, como que es el fusible, pues hay que verificarlo. Si está, pues hay que cambiar el fusible. Y si no, pues ahí dice cómo se termina el algoritmo de eso, comprar una nueva lámpara, ¿no? La ampolleta debe ser el foco, más bien, ¿no? Pero ya existen como los símbolos, básicamente, que son estos. Dejen ver si lo puedo abrir más grande. Básicamente son esos. El óvalo significa el inicio y el fin del programa o del algoritmo o del proceso. Las flechas me indican el flujo o las líneas, de dónde comienza y hacia dónde se dirige. Viene ahí como un romboide, que es la entrada y salida, que será como el input y el print, donde vamos a capturar o mostrar información. El rectángulo es el proceso, es decir, donde calculamos cosas, donde hacemos sumas, restas o el cálculo de una fórmula. Y viene, más bien, este es el romboide, el otro es el trapecio, el que está como inclinado,
es la decisión, que es la condición de lo que ya hemos hecho. Entonces voy a dibujar aquí con un software que ya hay varios en internet para crear o diseñar con un diagrama de flujo uno de los programas que ya hemos hecho, que es el de capturar la data. Entonces voy a iniciar a dibujarlo aquí mismo. Dejen agregar una nueva figura. Aquí viene. Con diagonal. El círculo es el inicio o el fin del programa. Entonces, dejen hacerlo más grande. El inicio del programa. ¿Qué hacemos cuando hicimos el de la edad? Comienza el programa y pedimos al usuario la edad. Entonces, es una entrada de datos. Entonces, la figura que voy a seleccionar, déjenme ver si la tiene aquí, es el paralelograma. ¿Qué hay que hacer aquí? Capturar la edad. Y tengo que conectar mi inicio que me salgan más. Está la línea o la flecha. Capturamos la edad. Después, ¿qué hicimos? Verificamos si esa edad es mayor que 18. Entonces viene una condición. Según las figuras, la condición es un rombo. Entonces voy a agregar una nueva figura. Y viene como diamond, como diamante, ¿no? Por acá. Dar esto. La edad es mayor e igual que 18 y conecto la captura y después viene la condición, ¿no? Y aquí hay una bifurcación, si es mayor que 18 mostramos algo, ¿no? Entonces este mismo puedo copiar y pegar. Con una flecha. Y aquí un mensaje. Sí, de afirmación, mostrar mensaje. Mensaje que ya puedes votar. ¿Un qué? No, el cuadrado es cuando procesas algo, haces un cálculo. Entonces, si vamos acá, entrada o salida. La entrada es el input y la salida es el imprimir, el print. ¿Okay? Si no, va a ser otra salida donde muestra otro mensaje. Otra flecha. Y aquí, de que es falso o que no se cumple esta condición. ¿Okay? Ambos, voy a copiarme de fin o inicio. Ambos me llevan a terminar el programa. ¿Ok? Entonces ahí está como el flujo de lo que tengo que ir haciendo en el programa.
Entonces su tarea va a ser pasar los ejercicios que hicimos aquí a diagramas de flujo. ¿Ok? Los pueden dibujar en el cuaderno si quieren, utilizar, se llama Eraser, creo, pero hay varias aplicaciones en línea para ejecutar. ¿Dudas o preguntas con lo que tienen que hacer? Las condiciones de la edad, de que es impar, si es divisible entre 3, si es mayor uno que otro. O sea, los 20. Sí, los 20, sí. Entonces crean su reporte, donde este es el diagrama de flujo para el primer ejercicio, su código, el diagrama de flujo y su pantalla pues, que funciona en la terminal de Python. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con lo que tienen que hacer? Sí, sí hicimos 5. Sí, son 5 ejercicios.